Bienvenidos todos a este día 24 de nuestra preparación para la fiesta del Pentecostés, donde clamamos a nuestro Dios y Padre Celestial que descienda sobre nosotros la llenura de su Espíritu Santo con fuego y poder para que le seamos testigos en los territorios, naciones y personas a las cuales Él nos ha asignado en este tiempo. En capítulos anteriores hemos podido ver, observar, analizar, meditar y orar sobre cómo el Espíritu Santo ha manifestado su poder a través de la vida de los apóstoles y cada una de las maravillas que se han hecho durante este libro en estos tiempos, pero también en los venideros, porque todas estas obras son eternas. Pero aquí en el capítulo 24 que nos corresponde para este día, podemos ver plasmados claramente dos diseños. El diseño acusador de las tinieblas, pero también el diseño de Dios para poder salir librado en el juicio, ser pesado en balanza y no ser hallado falto. Aquí dice cómo los judíos acusan a Pablo ante Félix. Entonces podemos ver cómo el sumo sacerdote, es decir, la autoridad sacerdotal máxima para las personas, llamado Ananías, con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, se presentaron ante el gobernador para llevar cargos contra Pablo. Es decir, aquí se reúnen autoridades terrenales para presentarse ante una autoridad mayor que ellos para condenar y acusar a Pablo. Pero vemos cómo este abogado, Tértulo, utiliza palabras de adulación, como dice la palabra de Dios, palabras suaves que quieren llevar a conquistar el corazón de este gobernador para luego distorsionar los hechos. Podemos ver cómo ellos hablan de que Pablo provoca disensiones y que quería profanar el templo, cuando sabemos claramente los que hemos estudiado este libro que esto no es verdad. Por esto, aquí en el capítulo 7 interviene el comandante Lisias. Dicen que él intervino con gran violencia, pero esto no fue verdad. Él simplemente quiso hacer el juicio de la manera más justa y legal que pudo encontrar. Después de esto, Pablo tuvo su oportunidad de hablar. Aquí podemos ver que aunque se levanten nuestros enemigos con falsas acusaciones, con falsos testigos, con falsos hechos, adulando y tomando autoridades terrenales, aún así no debemos temer. Que esperemos nuestro tiempo de hablar y que sea el tiempo en el que el Espíritu Santo llene nuestra boca para poder hacerlo con el denuedo y la autoridad que Él nos da. Pablo aquí dice cómo él había subido a Jerusalén para adorar. Es decir, él empezó realizando la intervención en guerra espiritual mayor que podía haber hecho, primero con el Espíritu Santo y luego con la adoración. Dice en el versículo 11 que él subió allí a adorar, pero que no podían encontrar nada con que acusarlo y nada con que probar todo lo que ellos estaban hablando en su contra. Es decir, esta adoración le dio ese respaldo a Pablo, pues no le encontraron acusación. Luego Pablo dice cómo él sirve a Dios en ese mismo camino, es decir, el servicio, la fe, porque dice que él cree, que él tiene una esperanza en todo lo que la Biblia dice que Dios nos ha prometido. El Padre nos ha hecho promesas y aferrarnos a ellas nos da fortaleza y nos da esa legalidad ante el mundo de las tinieblas para no acusarnos. Más adelante en el versículo 16, Pablo dice cómo él se esfuerza en conservar esa conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es decir,
Él es un hombre que camina en justicia, en integridad, en fe, en amor, en adoración, en servicio a Dios. Luego en el versículo 17, él habla de cómo ese día, cuando lo capturaron, estaba dando dádivas y ofrendas. Es decir, él estaba caminando bajo la obediencia y utilizando armas espirituales en esta guerra. Dice que él allí se purificó y los testigos de Asia fueron testigos de ello. Pudieron ver que él no subió a hacer alboroto ni a profanar nada como lo estaban acusando. Él tenía la autoridad para confrontarlos y esto lo vemos reflejado aquí en el versículo 20, donde él dice, les pregunta a ellos que qué delito encuentran en contra de él, pero no pudieron encontrar ninguno. Entonces Félix falló y lo dejó en una parcial libertad, pero dejando que los judíos sirvieran a Pablo. Es decir, aquí vemos cómo la balanza se empieza a inclinar a favor de Pablo por su vida en obediencia a Dios, por emplear las armas espirituales desde el Espíritu Santo, la adoración, esa fe, esa conciencia limpia e irreprensible, ese servicio y esas ofrendas que ha dado a Dios, caminando en justicia, limpiándose, arrepintiéndose, purificándose. Por eso hoy queremos presentarnos delante de Dios y decirte a ti, Padre Santo, tú que prometes que nos das el Espíritu Santo a tus hijos cuando te lo pedimos, que hoy desciendas con poder sobre nosotros. Padre, todos los que escuchamos este audio, que escudriñamos estos dos diseños, tanto el de las tinieblas para distorsionar y traer falsos testimonios y testigos en nuestra contra, pero también el diseño tuyo desde que de la adoración, el servicio, las ofrendas, el limpiarnos, Señor, tú nos das la autoridad y la victoria sobre nuestros enemigos y sobre el falso juicio. Padre, son muchas las cosas que enfrentamos a diario. Por eso, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros. Clamamos por tu presencia, por tu venida como lo prometiste, y que en Pentecostés sea un derramar tan sobrenatural, Señor, que tu pueblo y tus hijos sean levantados sobre nuestros enemigos, que ellos no se levanten contra nosotros en el juicio y que sus acusaciones falsas y perversas, llenas de adulación, sean calladas, sean reprendidas y que a favor nuestro se incline la balanza, que a favor nuestro se incline, Señor, tu justicia para librarnos del mal en el día malo, en el día en que nuestros acusadores, Señor, se levantan en nuestra contra. Entrégalos en nuestras manos, Señor, así como lo hiciste con Pablo, Señor. Y antes, pon, Señor, a nuestro servicio, no solamente a nuestros hermanos, sino ángeles que vengan a servirnos, Señor, aun cuando nos siga faltando un poco de libertad, Dios. Creemos que tú lo haces, principalmente porque tu Espíritu Santo nos llena. En el nombre de Jesús te adoramos y declaramos que cada vez somos más libres para adorarte más, para servirte más, purificarnos más y llevar a tu templo y a tu iglesia, Señor, toda dádiva, toda ofrenda que de nuestras manos podamos darte para agradarte. En el nombre de Jesús, amén y amén.